Retomando con lo anteriormente visto, habían transcurrido unos días desde que se llevó a cabo el torneo del universo 6 versus el universo 7 en donde, el universo de Bills ganó. Pero esa normalidad que tenían rápidamente fue interrumpida. Por el simple de que luego de unos días, mientras que las deidades se encontraban comiendo delicias de la tierra en Corporación Cápsula y que, por otro lado, se encontraban entrenando Goku, Vegeta y Krillin. Sin embargo, de la nada en la Corporación Cápsula, apareció una máquina del tiempo, y adentro de la misma se encontraba Trunks del futuro. Bulma, que fue a ver aquello que pasaba, se encontró con la sorpresa de encontrarse a su hijo del futuro en aquella máquina temporal. Llevando a su hijo del futuro a descansar, y el híbrido apenas se despertó intentó golpear a Goku, pero el Saiyajin atrapó el golpe sin esfuerzo. Una vez que el joven ya se había calmado lo suficiente para poder hablar, le comentó cómo luego de eliminar a Cell pudo encargarse de Dabura y Babidi, evitando el despertar de Majin Buu, aunque Shin murió en el proceso para poder lograr vencer a Dabura, el rey de los demonios. Contándole posteriormente que cuando su mundo empezaba a volver a una tranquilidad, apareció un extraño ser con la apariencia de Goku, en donde él mismo se denominaba como Black Goku. Siendo que él estuvo luchando contra él durante un año completo y no pudo llegar a vencerlo. Goku, que estaba curioso de saber el poder de Trunks del futuro luego de tantos años, y al querer tener una idea del poder de Black Goku aproximadamente al enfrentarse a Trunks del futuro. El joven híbrido aceptó dicho desafío en donde por palabras de Goku le dijo que fuera con todo. Transformándose Trunks en Super Saiyajin 2 ascendido, al menos así me gusta llamar esa transformación en lo personal. Goku, estando sorprendido de tal poder de Trunks, notando que había logrado superar el poder del Super Saiyajin 2, no optando por seguir la rama incorrecta, la cual sería el Super Saiyajin 3. Goku con alegría pasó de golpe al Super Saiyajin 3, comenzando a luchar, siendo que el Saiyajin experimentado esquivaba los golpes de Trunks con facilidad, al ser más poderoso que su versión canon de esa misma saga. Aunque por un descuido del Saiyajin el joven Trunks le pudo rozar su doji levemente, notando su poder y al querer acabar de una vez el combate, Goku durante una fracción de segundo pasó al Super Saiyajin Dios, derrotándolo de un solo golpe, logrando que Trunks regrese a su estado base. Durante todo ese tiempo Bulma se encontraba recargando la máquina del tiempo para otro viaje. Mientras que, por lo tanto, Bills y Whis se enfocaron en ir al universo 10 para poder averiguar sobre ese posible ser y ver cómo se encontraban los anillos del tiempo. Una vez que la máquina del tiempo estuvo cargada, el encargado de viajar junto a Trunks esta vez fue Vegeta, al ser algo más personal en el cual él quería ayudar a su hijo del futuro, y antes de que Goku pueda decir algo al respecto, Krillin se ofreció para viajar también la máquina y así poder garantizar la victoria en caso de que Vegeta falle, al ser algo de suma importancia y ser la humanidad la que sufre. Vegeta, que se encontraba disgustado de eso, se negó al principio, pero gracias a las palabras de Goku y Bulma, el príncipe de los Saiyajins finalmente aceptó y los tres guerreros viajaron hacia el futuro de Trunks. Una vez llegaron, Vegeta dijo que él sería el que se enfrentase a ese Black Goku, al querer destrozarlo y por tener la apariencia de Goku. Vegeta aumentó su poder en base y Black Goku llegó, sorprendiéndose de volver a ver a Trunks y cómo ese último había traído ayuda del pasado. Vegeta, siendo el guerrero impaciente que decidió ser el mismo quien comenzara el combate, pasando de inmediato al Super Saiyajin 2 con Ki divino, y para sorpresa de todos, Black Goku se transformó en Super Saiyajin 2, al ver cómo en Super Saiyajin ordinario sería superado. Vegeta comenzó a golpear al impostor de Goku, brindándole una gran cantidad de golpes y ataques de Ki, siendo que Black Goku no podía hacer nada al respecto, al ser superado por aquel despreciable mortal. Vegeta, al ver cómo era completamente superior, pero recordando todo lo que le hizo al mundo de Trunks del futuro, decidió acabar con su existencia, lanzándole un Big Bang Attack, pero a último momento fue salvado por Zamasu, que aprovechó de curarlo con su técnica de curación al haber sido un aprendiz de Kaioshin, y Black Goku obtuvo un Senkai tan brutal que pudo superar a Vegeta Super Saiyajin 2 con Ki divino, siendo ahora él quien comenzó a atacarle, en donde Vegeta a duras penas podía llegar a esquivar algunos de sus golpes o bloquearlos con mucho esfuerzo, siendo mandado a volar Vegeta contra unos edificios, a la vez que Black Goku se regodeaba al sentirse insuperable, pero para desgracia para el falso autoproclamado dios. Salió de los escombros Vegeta, con heridas visibles en su cuerpo.
mostrando a su enemigo una mirada de victoria, transformándose en Super Saiyajin Blue, lanzándose al ataque de aquel ser despreciable, teniendo ahora el príncipe Saiyajin la completa ventaja, encargándose de humillar y conectar sus golpes, desde diferentes ángulos, pero Vegeta no era alguien tonto, sabía del desgaste del Super Saiyajin Blue, en su pelea intercalaba entre el Super Saiyajin Dios y el Blue, para amortiguar el desgaste brutal de aquella transformación. Siendo Vegeta, lo dejó esta vez al borde total de la muerte, y decidió eliminarlo finalmente con sus propias manos, pero Zamasu optó por intervenir y le lanzó varios metales Kacchin a Vegeta, cosa que el príncipe tuvo que esquivarlos, dándole el tiempo suficiente al Shin para que pueda curar a Black Goku, teniendo un aumento brutal en su poder, siendo más grande que en el manga. Logrando esta vez lograr estar moderadamente a la par de Vegeta Super Saiyajin Blue de esta teoría. Black Goku, que se consideraba como el ser más poderoso de toda la existencia, pudo obtener el Super Saiyajin Rose, transformándose en Super Saiyajin Rose. Ahora comenzando el combate de verdad en donde ambos estaban relativamente parejos, aunque Vegeta era moderadamente superior a su rival, habiendo en esta ocasión intercambio de golpes, pero Vegeta lograba conectarle varios golpes, aunque no eran tan potentes como antes, y Black Super Saiyajin Rose lograba darle un par de golpes y esquivar al príncipe Saiyajin, aunque cuando Vegeta decidió aumentar su poder al máximo, al omitir el desgaste de energía, pudo superar a Black en su transformación divina, cosa que tuvo que intervenir activamente Zamasu, al dedicarse a lanzarle ataques de ki, para crear una cortina de humo, exigiéndole a su igual que deberían fusionarse de inmediato para cumplir su acometido del plan Zero Mortales, en donde Black Goku se lanzó a atacar a Vegeta creando una espada de ki y Zamasu hacía lo mismo, pero en ese momento intervino Krillin y comenzó a pelear con Zamasu, siendo eso solo una distracción. En lugar de atacar a Vegeta se detuvo de inmediato y cambió su arcillo a su otra oreja y el Shin dejó de lanzarle metales Kacchin y aumentarle la gravedad por miles de veces a Krillin, cosa que no era efectivo, pero sí limitaba un poco la velocidad del humano. Zamasu desactivó todo eso y cambió su arcillo a su otra oreja, fusionándose y así apareciendo Zamasu Fusión, en donde Vegeta estaba transformado en Super Saiyajin Blue, y la fusión sin ningún tipo de rodeos, apareció frente a Vegeta con un portal que había creado y comenzó a devolverle todos los golpes recibidos, y Vegeta, al estar debilitado por el consumo de su Super Saiyajin Blue, al dejar de hacer su intercalación de transformaciones y al Zamasu ser más poderoso que él, pudo dejar fuera de segundos constantes de golpes ininterrumpidos hacia su persona, siendo que cuando estaba por asesinarlo, apareció frente a Vegeta inconsciente, Krillin en su estado más allá de Dios, y de un solo golpe mandó a la fusión a varios kilómetros fuera de ese lugar, dando el suficiente tiempo para que Krillin saque una de las 2 semillas del ermitaño que trajo de la torre del maestro Karin, siendo algo no notado por nadie al usar su increíble velocidad y no contar con un ki perceptible, y al no ser tan descuidado como Goku, él no se olvidó las semillas del ermitaño en ningún lugar, logrando que Vegeta coma la semilla del ermitaño y pueda recuperar sus energías, siendo el timing perfecto, ya que Zamasu, luego de regenerarse de ese golpe y al usar todo su poder, se lanzó volando hacia máxima velocidad a Krillin, en donde en una de sus manos había formado una espada de ki. Gritando la fusión de que era inmortal y que su ataque no le hacía daño, el mismo Krillin lo puso a prueba, lo comprobó cuando le lanzó un ataque de ki que lo atravesó, pero Zamasu Fusión no se detuvo y se regeneró en cuestión de muy poco tiempo. Habiendo una pequeña conversación entre Krillin y Vegeta. Vegeta, llévate a Trunks al presente y descubran una manera de derrotar a un inmortal, ya que yo mismo vi con mis propios ojos que las palabras de este ser son ciertas y no una falacia. Yo me encargaré de él hasta que regresen, estoy seguro de que lo lograrán, confío en ustedes. Vegeta, que habló con fastidio. Eres un maldito insecto, cuando regrese aquí, yo mismo me encargaré de esa sabandija. Retirándose de aquel lugar junto a Trunks del futuro y volviendo al presente. Mientras que Zamasu Fusión, al estar frente a Krillin, se rió a carcajadas al ver a un humano insignificante según él, diciéndole que su destino ya está escrito, porque él como Dios acabaría con su existencia. Krillin con confianza le dijo que lo intente. Inténtalo si puedes, Dios falso, te demostraré el verdadero poder y potencial de un humano. Zamasu, que intentó atravesar a Krillin con su mano, al ver como Krillin no se movía ni un solo milímetro, pero cuando su mano impactó en el cuerpo de Krillin se rompió de inmediato, de la misma manera que si de la cual un niño golpeara con todas sus fuerzas una montaña. Zamasu, fastidiado, decidió arrancarse su mano con su otra mano, mientras que la mano amputada se regeneraba.
Comenzaba el combate, en donde Krilin tenía la completa ventaja en contra de la fusión, dando de lleno todos sus golpes, técnicas y ataques de ki efectuados, en donde incluso en decenas de veces lograba pulverizar a Samas fusión a nivel molecular, pero siempre el inmortal se regeneraba y ocurrió algo bastante curioso. El Super Saiyajin Rose de Black Goku sí cuenta con desgaste a pesar de ser una transformación enteramente de ki divino, sin embargo, su ki descendía a un ritmo muchísimo más lento que el Super Saiyajin Blue mortal y ahora Samas fusión tener el Super Saiyajin Rose, ocurrió esto para mí, según el manga, el desgaste del Super Saiyajin Rose siguió estando, solamente que fue aún más lento que antes, ya que al ser una fusión inmortal y tener que regenerarse más de decenas de veces, los Senkais comenzaron a aparecer de a poco, en donde su poder iba aumentando gradualmente y al tener Senkais el desgaste que sufría su transformación fue ahora inexistente a los Senkais ser más grandes, logrando incluso de fortalecerse en el combate a puro farmear Senkais. Llegando a ese punto para mí comenzar a acercarse lentamente al poder de Krilin. Pero misteriosamente cuando transcurrió una hora, la fusión comenzó a verse inestable, en donde estaban por separarse, pero por el guión y a su determinación ser la más grande vista y que para este momento su fusión ya estaba a nivel molecular integrado en ellos. Krilin al ver eso, cargó un ataque de ki muy poderoso, dando de lleno a la fusión, logrando eliminarlo por completo, pero tras 30 segundos desde ese acontecimiento, apareció Samas fusión completamente intacto y al 100% de su capacidad. Volviendo a retomarse el combate de la fusión inmortal en contra del humano androide con ki divino. Retomándose la pelea, en donde literalmente duró 24 horas sin descanso alguno. Luchando como si la vida se les fuera en ello, en donde Krilin ahora por primera vez desde que obtuvo ki divino tuvo que utilizar su máximo poder al enfrentarse a cientos de copias de la fusión y no solo eso, sino que Samas fusión no luchaba únicamente a puño limpio, sino que utilizaba sus portales para glitchear a Krilin el Samas original, por así decirlo y golpearlo por diferentes ángulos, mientras que intentaba asesinarlo con su otra mano al intentar dar de lleno en él gracias a la espada de ki que había creado. Y las copias se encargaban de golpearlo, atacarlo con ataques de ki, con lanzamientos de metales Kachin y otro grupo se encargaba de aumentar millones de veces la gravedad en su cuerpo. Teniendo Krilin que romper sus límites, para sobrevivir a semejante castigo, utilizando todas las técnicas de su arsenal y sus ataques de ki más poderosos que tenía, pero Krilin al estar en un momento al borde de la muerte, ya que su cuerpo terminó siendo un total desastre, comenzándose a destruir lentamente y su mente que era humana ya no daba más. Recordó las palabras de Whis. Krilin, sé que tienes una mentalidad de que el poder bruto y puro es la solución ante las amenazas y adversidades, pero déjame decirte que no es así. No siempre se trata de poder puro, Krilin, sino de algo más profundo y divino. Como el Ultra Instinto, tienes el potencial de conseguirlo, incluso más rápido que Goku y te digo algo, Bills a pesar de ser el dios de la destrucción más poderoso de los 12 universos y vivir por millones de años, nunca pudo conseguir el Ultra Instinto. Te aseguro de que, si logras conseguirlo, te convertirás en alguien invencible. Krilin que recordó las enseñanzas de sus maestros, el funcionamiento del ki divino y las palabras de Whis, más al poder tener una capacidad superior de conseguirlo, no solo por ser un humano, siendo la raza que, a pesar de todo, aún sigue en pie, eso nos diferencia de los animales, nuestra adaptación natural al enfrentarnos a desafíos. Y Krilin al ser un androide. Logró la increíble hazaña de conseguir el Ultra Instinto, en donde su poder ahora no tenía comparación alguna. Samas al ver cómo los ojos de Krilin habían cambiado y al ser algo más divino en su esencia, pudo entender que había conseguido un poder mayor. Krilin se lanzó sin pensar hacia Samas fusión, logrando destruir a las copias con el simple hecho de estar cerca de él, con simples ataques de ki pudo encargarse de varias decenas y lograba pulverizar a Samas su fusión y a sus copias de manera ininterrumpida en cuestión de milisegundos, alargándose aún más el combate, en donde Samas no dejaba de seguir fortaleciéndose, hasta que eventualmente pasó algo, mientras que era destrozado y vapuleado por Krilin con su Ultra Instinto. Sus Senkais dejaron de aparecer, no volviéndose más poderoso cuando se regeneraba, había llevado los Senkais hasta sus respectivos límites. Pero la concentración de Krilin para conseguir aquel estado de calma absoluta, en donde la mente se quedaba en blanco y había que tener un control y una mente lo suficientemente capaz de poder estar en ese estado constante, y al ser algo que Krilin consiguió por primera vez y tener que hacer simultáneamente muchas cosas, luego de muchos minutos, Krilin estaba a punto de perder la concentración y el estado de Ultra Instinto.
En otro lado, durante ese día en el presente en la corporación de Bulma, en donde la científica más inteligente de todo el verso de Dragon Ball, se encontraba llenando la máquina del tiempo con combustible, en donde tardaría medio día en lograrlo. Pasan varias cosas en simultáneo, siendo la primera e importante de que Goku durante todas esas horas, voló en dirección hacia la casa del maestro Roshi, pidiéndole a su maestro de que le enseñe el Mafuba con suma urgencia y seriedad en su rostro. Cosa que el anciano guerrero accedió, enseñándole a Goku a usar el Mafuba, dándole el sello indicado al ver a Goku más serio y determinado que antes. Al unísono Vegeta, que había entrado a la habitación del tiempo, empezó de inmediato su entrenamiento, enfocándose en perfeccionar el Super Saiyajin Blue, al evitar que la transformación tenga un desgaste tan grande, siendo incluso mayor a su Super Saiyajin 3 inicial de cuando consiguió esa transformación por primera vez. Trunks del futuro optó por entrenar en la habitación del tiempo, aunque entrenó en solitario, logrando un buen avance y positivo aumento en el poder de su Super Saiyajin 2 ascendido. Cuando pasaron las 24 horas, Bulma ya había logrado terminar de llenar la máquina del tiempo. Estando Goku ya en la casa de la científica, gracias a la teletransportación con el Mafuba y el sello listo. A la vez salió de la habitación del tiempo Vegeta y Trunks del futuro, estando el príncipe Saiyajin serio, pero Goku percibía de que había logrado conseguir algo en esos 12 meses de entrenamiento. Una vez que estuvieron los tres reunidos, viajaron hacia el futuro de Trunks, siendo el preciso momento en donde Zamasu Fusion había logrado derrotar a Krillin, lanzándolo a volar de un solo golpe. Por el simple hecho que el cual hace segundos que Krillin había perdido el Ultra Instinto, quedando inconsciente por la magnitud de ese golpe, por tener su cuerpo destrozado y por su mente no dar simplemente más de tan titánico sobreesfuerzo físico y mental. Siendo que Zamasu Fusion al verlos se burló de ellos de manera despectiva y con un semblante serio, habló. ¿Finalmente aceptarán que su muerte ya está decidida por su dios? Goku, que dio un paso hacia adelante, sin titubear, habló. Tú no eres un dios, eres solo un mortal con aires de grandeza, ni siquiera naciste siendo un Kaioshin como lo eran en el caso de Gowasu y Kaioshin. Irónico, ¿no? Un mortal creyéndose un dios. Zamasu, ante semejante explicación que no podía ser refutada, se lanzó hacia Goku con todo su poder para eliminarlo de la existencia. Pero Goku, demostrando el genio en batalla que es, se transformó en Super Saiyajin Blue, y luego de reprimir el aura en su interior, ya que había alcanzado antes que Vegeta el Super Saiyajin Blue perfecto, sacó el jarrón, lo puso en el suelo y gritó con todas sus fuerzas. Mafuba Aara. Logrando envolver al dios falso en aquella poderosa técnica y luego de un titánico sobreesfuerzo, que lo hizo romperse las venas de su cuerpo, ya que Zamasu Fusion se negaba a ser encerrado en aquel jarrón. Pudo finalmente sellar al dios maligno adentro del jarrón, poniéndole el sello correcto. Cayendo Goku al suelo en su estado base, al borde de perder la conciencia, al tener que sellar a alguien muchísimo más poderoso que él. También explicaré este último detalle. Al Zamasu en este universo, fusionarse durante el primer viaje al futuro de los guerreros al futuro y saber de que era inmortal. Información que le comentó a Bills Whis, y que ambas deidades luego de que Vegeta y Trunks volvieran del primer viaje al presente, pasó lo mismo que en el canon, se enteraron de que Zamasu era Black Goku y que él había asesinado a Gowasu y pidió la inmortalidad y que su otra versión pidió cambiar con el cuerpo de Goku. Bills salvó a Gowasu de que Zamasu lo asesine, gracias a su retroceso en el tiempo, y Bills lo eliminó con un Akai. En donde poéticamente el mortal fue destruido por el Akai de un verdadero dios y se convirtió en polvo. Gowasu, al saber que su discípulo de esa línea temporal ya no tenía salvación y de que se había fusionado con su otra variante, siendo la fusión inmortal, optó por contarle de eso a Kaioshin, pero no tomaron la decisión de viajar ambos Kaioshin al futuro de Trunks con los anillos del tiempo, al ser algo sin sentido que podría condenarlo a ambos, ya que si morían, morirían dos dioses de la destrucción. Confiando en que Krillin podrá contener a Zamasu Fusion en todo ese tiempo. Al haber logrado Goku derrotar de alguna manera a Zamasu Fusion, Goku, Vegeta, Trunks del futuro y Krillin pudieron entrar adentro de la máquina del tiempo, ya que Bulma pudo ampliar más la máquina del tiempo, además de llenarle con combustible. Minutos posteriores volvieron al presente, Goku, Vegeta, Trunks del futuro y Krillin inconsciente. En donde lograron que Krillin coma una semilla del ermitaño al Goku, pedirle otra semilla del ermitaño a Karin, ya que sorprendentemente había logrado reunir una semilla del ermitaño más. En cuanto despertó, Krillin se lo vio tenso y alerta por el reciente acontecimiento, contándole que habían logrado encargarse de esa amenaza, alegrándose por eso.
Posteriormente, Krillin le comentó todo lo que había hecho en ese día completo luchando en contra de Zama's fusión. Bills quedó tan sorprendido del relato que quedó en estado de shock durante un par de minutos. Estando Whis orgulloso de que su discípulo haya podido conseguir el Ultra Instinto. Whis, que tenía el jarrón en donde estaba Zama's fusión, le comentó a Goku que tenían mejores formas de sellado que un simple jarrón. Al día siguiente Trunks del futuro se despidió de todos los guerreros, familia y deidades y volvió a su futuro. Pero eso no era todo, estaba a punto de comenzar un evento que incluiría a toda la existencia misma en su combate si es que querían sobrevivir de ser borrados. Nos vemos pronto compañeros, en el siguiente capítulo. ¿Qué les pareció este capítulo? ¿Les gustó o no? Si quieren más capítulos largos como este, déjenlo en los comentarios. Nos vemos. Muchas gracias por ver la teoría, los invito a que se suscriban, compartan el video, para que así pueda llegar a más personas, así continúo con las teorías y las traigo en un menor tiempo. Le vengo a agradecer a aquellas personas que se han convertido en miembros del canal, muchas gracias por su apoyo que le brindan a este canal, sin ustedes y su apoyo, la creación de estas teorías no sería posible. Si quieres ver contenido exclusivo, teorías exclusivas y ver los vídeos antes que el resto, pueden hacerse miembros, eso ayuda al mantenimiento del canal y cada vez traerle más contenido a ustedes. Bueno, eso fue todo, sin nada más que decir, hasta la próxima.